En la primavera de 1919, mientras los diplomáticos de las potencias vencedoras redactaban el Tratado de Versalles para poner fin a la devastación de la Primera Guerra Mundial, el economista John Maynard Keynes abandonó la conferencia profundamente horrorizado por las cláusulas impuestas a Alemania. El acuerdo no buscaba una reconciliación genuina ni una reparación justa, sino una humillación financiera que forzaba a la nación derrotada a asumir la culpa absoluta y pagar indemnizaciones imposibles durante generaciones. Keynes advirtió que al obligar a un pueblo entero a vivir bajo una deuda moral y económica perpetua, se estaba sembrando la semilla de un resentimiento monstruoso que terminaría por destruir a toda Europa. La historia confirmó su profecía 20 años después. Cuando obligas a alguien a ponerse de rodillas para recibir un perdón que no puede pagar, no estás restableciendo la paz ni sanando una herida. Estás construyendo un altar de superioridad moral, donde el ofendido se corona a sí mismo como juez supremo, dejando al ofensor sumido en un estado de subordinación que la mente humana simplemente no puede tolerar durante mucho tiempo. El discurso contemporáneo de la autoayuda, el positivismo tóxico y la espiritualidad ligera repite como un mantra que perdonar es un acto de liberación personal, una virtud noble que limpia el espíritu de quien ha sido traicionado. Sin embargo, la estructura interna del perdón revela una mecánica psicológica mucho más turbia e inclinada hacia el dominio social. Friedrich Nietzsche desnudó este mecanismo al analizar la génesis de la moralidad, demostrando que la piedad, la clemencia y la misericordia no son manifestaciones de un amor desinteresado, sino las herramientas de poder más sutiles y efectivas de la debilidad. Cuando una persona perdona formalmente a otra que la ha agraviado, no está borrando la falta, está cambiando la moneda de la transacción. El error cometido por el ofensor se convierte de inmediato en una deuda moral impagable. Al otorgar la absolución de forma indulgente, el ofendido se posiciona en una escala jerárquica superior, adquiriendo el derecho implícito de recordar, supervisar y condicionar el comportamiento futuro de quien ahora carga con la culpa de haber sido indultado. La filosofía del lenguaje y la ética contemporánea, abordadas por pensadores como Jacques Derrida, plantean una paradoja destructiva sobre la naturaleza misma de la absolución. Si el perdón se otorga a cambio de algo, ya sea una disculpa sincera, el llanto de la culpa, una compensación económica o una humillación pública, deja de ser perdón y se convierte en una simple transacción comercial o un castigo moderado. Por el contrario, si el perdón se concede de forma gratuita, incondicional y repentina, produce un efecto psicológico aún más devastador en el agresor: la anulación de su capacidad de reparación. Al perdonar a alguien sin exigirle un costo equivalente por su falta, le arrebatas la oportunidad de saldar su deuda en términos de igualdad. Lo transformas en un sujeto perpetuamente endeudado que debe agradecer tu infinita magnanimidad. Esta asimetría quebranta el equilibrio de cualquier relación humana, instalando una dinámica de amo y siervo disfrazada de reconciliación pacífica. En los laboratorios de neuroeconomía y teoría de juegos, los científicos han estudiado ampliamente el comportamiento humano a través del dilema del prisionero y la estrategia conocida como ojo por ojo. Los modelos matemáticos demuestran de forma irrefutable que en un entorno de interacciones repetidas, la estrategia de perdonar de manera incondicional y sistemática los abusos de un competidor no genera cooperación ni respeto mutuo. Por el contrario, la indulgencia permanente invita a la explotación continua y destruye la estabilidad del sistema. Para que la cooperación entre dos individuos se mantenga estable a lo largo del tiempo, la respuesta ante una traición debe ser una retribución equivalente, inmediata y proporcional. Exigir un costo claro o sostener un rencor estratégico no es una patología emocional ni un síntoma de inmadurez. Es la herramienta evolutiva diseñada para defender la propia dignidad y obligar al otro a restaurar el equilibrio en un plano de estricta igualdad antes de reiniciar la interacción. El resentimiento latente que envenena las relaciones después de un perdón otorgado con prisa no surge a pesar del perdón, sino precisamente a causa de él. La persona que cometió la falta y fue perdonada pronto descubre que el supuesto favor recibido la coloca en una posición de inferioridad permanente.
cada discrepancia posterior, cada argumento cotidiano y cada decisión de la pareja o de la amistad quedará eclipsada por la sombra del error pasado que fue generosamente disculpado. El perdonado percibe de manera instintiva que la soga moral se aprieta en su cuello cada vez que el perdonador exhibe su superioridad ética. Inconscientemente, el individuo que recibió la absolución empieza a detestar a su benefactor, porque su sola presencia representa un recordatorio viviente de su propia caída y de la deuda que jamás podrá cancelar. Las tradiciones antiguas comprendían el peligro de esta falsa piedad con una precisión quirúrgica que la modernidad ha olvidado. En los códigos de honor de las sociedades tribales, en la ley del talión del mundo antiguo o en el duelo de la época moderna, la reconciliación no se lograban mediante palabras condescendientes ni abrazos cargados de condescendencia moral. Se requería una satisfacción equivalente, un pago tangible, un derramamiento de sangre proporcional o un castigo acordado por ambas partes que cerrara el expediente de forma definitiva. Cuando el castigo se cumplía o la deuda se pagaba en efectivo, el libro contable se quemaba por completo y ambos individuos volvían a mirarse a los ojos como iguales, sin que ninguno le debiera nada al otro. El perdón moderno, en cambio, se niega a quemar el libro contable. Lo guarda en un cajón con la página marcada, listo para ser abierto en la próxima discusión. Existe un placer sombrío y profundamente adictivo en la postura del mártir que perdona. Asumir el papel de la víctima magnánima otorga una autoridad moral casi divina dentro del grupo social. La víctima que perdona no solo recibe la compasión y el aplauso de los espectadores, sino que desarma legalmente al agresor, privándolo de cualquier derecho a defenderse o a justificar su conducta. El agresor queda atrapado en una jaula de gratitud obligatoria. Cualquier intento del perdonado por cuestionar las actitudes de su benefactor será catalogado de inmediato por la masa como una ingratitud monstruosa. El perdón se revela así como una de las armas de manipulación psicológica más sofisticadas del arsenal humano. No elimina la agresión, sino que la sublima y la convierte en un dominio duradero que la sociedad sanciona como un acto de bondad suprema. Esta dinámica se observa con frecuencia en la arquitectura de las instituciones religiosas y en los sistemas penitenciarios. Cuando el Estado o la autoridad institucional le concede el indulto a un transgresor, no lo hace por piedad abstracta hacia el individuo, sino para reafirmar la soberanía absoluta de la institución sobre la vida del juzgado. El acto de perdonar es la prueba definitiva de quién posee el monopolio del poder. Un individuo débil no puede perdonar a un individuo fuerte que continúa agrediéndolo. Solo quien ostenta el control o decide colocarse en el estrado del juicio puede darse el lujo de otorgar la clemencia. Por esa razón, cuando pides perdón a alguien que te ha lastimado, a menudo no estás buscando sanar la relación. Estás entregándole voluntariamente la batuta de tu propia autonomía emocional. Al analizar las dinámicas familiares y de pareja, la trampa del perdón apresurado se manifiesta en ciclos interminables de ruptura y reconciliación simulada. El cónyuge que perdona la infidelidad o la mentira del otro asume de inmediato una posición de vigilancia permanente. La disculpa aceptada no restituye la confianza. Instala un tribunal doméstico, donde cada acto del perdonado es sometido a un escrutinio asfixiante. El resentimiento no desaparece porque nunca se permitió que la rabia legítima cumpliera su función natural de límite y reparación. En lugar de permitir que la relación muera, o de exigir una restitución proporcional que devuelva la simetría, la absolución actúa como un anestésico temporal que pudre la estructura por dentro, convirtiendo la convivencia en una comedia de sonrisas forzadas sobre un terreno minado. La negativa a perdonar, vista desde esta perspectiva, deja de ser una deficiencia ética para convertirse en una postura de honestidad radical y respeto propio. Decirle a alguien que su falta no ha sido perdonada y que las consecuencias de su acción permanecen intactas es reconocerlo como un agente libre, responsable y adulto, capaz de asumir el peso de sus actos
sin necesidad de que nadie le conceda una absolución condescendiente. Sostener la distancia, mantener la frialdad o exigir una indemnización concreta no es síntoma de un corazón endurecido, sino la única forma de evitar la farsa de una falsa paz que solo beneficia al ego de quien se siente moralmente impecable. La ilusión de la reconciliación universal colapsa frente a la realidad de la condición humana. Ningún grupo social, ninguna pareja y ninguna nación puede construir una estabilidad genuina basada en la acumulación de deudas morales no saldadas. El perdón que la cultura celebra es a menudo la herramienta de la que se valen los astutos para gobernar a los culpables. Una correa invisible que se aprieta cada vez que el indultado intenta caminar por su propia cuenta. Cuando dos ejércitos firman la paz en el campo de batalla después de haberse destruido mutuamente, los soldados no se abrazan ni se perdonan sus muertos. Simplemente cuentan los daños, fijan las nuevas fronteras y se miran en silencio con el respeto frío que solo se profesan los iguales. Saben que la guerra ha terminado no porque uno haya sido piadoso con el otro, sino porque ambos han pagado el precio completo de la confrontación. Quien prefiera la ilusión de un perdón gratuito tendrá que aprender a vivir con la marca de la deuda en la frente, sabiendo que cada vez que escuche la palabra te perdono, en realidad estará escuchando el chasquido de un candado que se cierra a sus espaldas.